ejemplo, o que haya una desaminación oxidativa, por ejemplo, la citosina generó uracilo y esa se reconoce, y entonces también se puede hacer a través de la reparación, a través del sistema de reparación de bases. Entonces tiene varias fases, que es la reconocimiento, escisión, síntesis y reparación y ligamiento, básicamente las mismas fases que la de MER. Nada más que en la escisión de bases, primero van a actuar una N-glicosilasa. Entonces, en la N-glicosilasa, lo que va a hacer la N-glicosilasa es que va a dejar un sitio sin base o abásico. Si se fijan, aquí hay una mala apareamiento, ¿verdad? Estamos viendo uracilo no debe de haber en el DNA, ¿cierto? Entonces, seguramente la citosina que estaba aquí sufrió un proceso de desaminación oxidativa y se convirtió en uracilo. Esto genera una pequeña deformidad en el DNA y eso es lo que va a ser reparado por el sistema de reparación por escisión de bases. El primer paso es que primero va a hacer una desaminación. ¿Se acuerdan cuál es el enlace que existe entre la base y el azúcar? Es un enlace N-glicosílico, ¿se acuerdan? Por eso se llama la enzima N-glicosilasa, porque lo que va a hacer es eliminar el enlace N-glicosílico. ¿Para qué? Para generar un sitio básico, es decir, va a quitar el uracilo. ¿Queda claro? Entonces, es lo que hace es el primer paso de la fase de escisión. Una N-glicosilasa de DNA reconoce la base normal o mal apareada e hidroliza el enlace N-glicosílico, dando lugar de un sitio abásico, ¿verdad? Un sitio sin base. Y luego, después, la hidrólisis del enlace fosfodiéster al lado del 5' del sitio básico por una endonucleasa AP. Y entonces la endonucleasa AP para eliminar este lugar. La endonucleasa AP reconoce que hay un sitio básico y entonces corta el enlace fosfodiéster. Cuando hay replicación, ¿esa es la misma que se usa para quitar uracilo? No, después de la replicación es otro sistema para reparación después de la replicación. Estos son todos los tipos de N-glicosilasas que hay. Si se fijan, por ejemplo, si la que detecta uracilo se llama uracilo N-glicosilasa, la que detecta bases metiladas, por ejemplo, metiladenina, metilguanina, metilcitosina, ¿verdad? Todas estas pues se llaman 3-metiladenina N-glicosilasas. También tenemos las que reconocen la velociguanina, etc. Todo esto no tiene que memorizar, nomás que recuerden que hay un sistema de reparación de bases, ¿sí? Y que hay un sistema de reparación de nucleótidos. El de nucleótidos es el que se encarga de la reparación de los dímeros de vinilina, es lo más importante. Y entonces, después de esto, viene la fase de reparación. Entonces, después, recordando entonces, primero se reconoce por una glicosilasa, se reconoce la base mal apareada, como lo están viendo aquí en la imagen. Se genera un sitio básico, después viene la endonucleasa AP y elimina el enlace fosfodiéster, ¿cierto? Y después viene entonces, en la fase de reparación, viene una endonucleasa que se llama FEL1, retira el nucleótido básico y uno, es decir, este nucleótido que ya no tiene base lo retira y unos cuantos más, ¿sí? Hacia el lado 3'. Entonces elimina este que estaba mal apareado, lo elimina, más otros cuantos más los elimina, ¿sí? Y después de eso es de la FEL1, y después viene la DNA polimerasa delta y épsilon, rellenan el hueco y por último la ligasa pues hace el último enlace fosfodiéster. Es que hay que recordar de la fase de reparación, de la reparación por escisión de bases, que es para moléculas de cambios sutiles en el DNA, la decisión de nucleótidos para cambios voluminosos en el DNA. ¿Sí? Y lo más importante, reconocerlo, la desaminación oxidativa, las glicosilaciones, etcétera, se van a reparar por BER, y los dímeros de timina por NER, o decisión de nucleótidos. Esas son las preguntas del examen. Y aquí viene la reparación de apareamientos incorrectos. Esta es la que ocurre después de la replicación. ¿Sí? Entonces, inmediatamente después de la replicación ocurre esta reparación por apareamientos incorrectos. Entonces, después de la replicación, ustedes recuerdan, hay cambios epigenéticos que mantienen al DNA silenciado, lo vimos la clase pasada. Unas son las metilaciones del DNA y otras son las acetilaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues entonces, en la reparación por apareamientos incorrectos hay enzimas involucradas, como siempre, MUT-S y MUT-L, y en este caso lo que va a hacer MUT-S y MUT-L van a reconocer el apareamiento incorrecto. ¿Sí? Reconocen el apareamiento incorrecto, se forma este complejo y lo que va a hacer es entonces, va a reclutarse a MUT-H y esta MUT-H va a quitar la cadena que está mal apareada y después se va a reparar. Ahora, ¿cómo se reconoce cuál es la cadena mal apareada? Porque lo que se reconoce es el sitio de metilación.
¿Se acuerdan que la replicación es semiconservadora? Es decir, tenemos una cadena antigua y una cadena de nueva síntesis, ¿cierto? Entonces en la cadena antigua, lo que tiene la cadena antigua de característico es que está ventilada. ¿Sí? Entonces al estar ventilada la cadena antigua, entonces yo ya sé cuál es la que está mal apareada. Por ejemplo, aquí lo que están viendo es, tenemos las dos cadenas ventiladas, hay una replicación, se generan las dos nuevas cadenas, ¿verdad? Y tenemos entonces, después de esto, tenemos la cadena de nueva síntesis, ¿verdad? Y tenemos las regiones que están ventiladas, ¿sí? Y, por ejemplo, déjame ver si hay una para aquí, ¿no? Nada más era para ponerles en consideración que lo que se considera como cadena buena, es decir, ¿cuál es la que está bien? Pues la que está ventilada, es lo que reconoce el sistema. Y aquí estamos viendo cómo funciona de nuevo el sistema. Entonces, durante la replicación se agrega una base que está mal apareada. Entonces, la ventilación, entonces en este nos va a permitir entonces a las enzimas determinar cuál es la buena. Entonces, como les decía, S mut L reconoce este mal apareamiento. Lo que va a hacer S y mut L, entonces van a decir, van a formar este complejo de mut S mut L y reconocen la mut H. Mut H lo que va a hacer es entonces decidir cuál cadena se tiene que eliminar. Dependiendo de cuál, pues se identifica cuál es la que está ventilada. Por lo tanto, lo que hace mut H es quitar toda esta, ¿verdad? Que es lo que están viendo aquí, miren. Quitó toda esa que era la que no está ventilada porque es la de nueva síntesis. Y luego ya viene la DNA polimerasa delta y epsilon y rellenan el hueco y la ligasa hace el último enlace. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, básicamente aquí lo que hay que recordar es que el sistema que va a actuar después de la replicación se llama sistema por reparación de apareamientos incorrectos y que depende de la ventilación. La cadena, se va a considerar que la cadena correcta será entonces la cadena que está ventilada. ¿Sí? Bien. ¿Ya me subieron sus ejercicios, muchachos, del Lobster? Sí, ya, ¿verdad? Eso los van a calificar, eso los van a poner. Bien, entonces básicamente este es un resumen, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el apareamiento incorrecto, viene mut S y mut L, reconocen el apareamiento incorrecto, reclutan a mut H y H va a quitar entonces la cadena que no está ventilada, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Dudas en relación a esto? Ok, vamos a pasar ahora a otro tema. Nos quedan dos temas pendientes por revisar para completar el temario. Uno sería, se los voy a dejar a su consideración. Podemos tener el día de hoy, alcanzo a ver perfectamente lo que serían técnicas de DNA y nos quedarían mutaciones grandes, que son las mutaciones cromosómicas. Mutaciones cromosómicas es un tema sencillo y ya les pasé creo que incluso hasta la presentación, si no me recuerdo. Que son las mutaciones cromosómicas, son que se forman isocromosomas, cromosomas, translocaciones, trisomías 21, las aneuploidías, poliploidías. No es un tema difícil, lo pueden ustedes revisar. ¿Sí? Si se sienten muy saturados en clase, es decir, que ya quieren preparar sus exámenes, eso lo pueden leer a partir de la presentación, no hay ningún problema, es un tema muy sencillo, pero no el de técnicas, por eso prefiero dar el de técnicas hoy. Si ustedes deciden y quieren que nos volvamos a ver, sin ningún problema nos vemos, ¿de acuerdo? Ustedes me dicen el día y nos podemos volver a ver y revisamos el tema de mutaciones cromosómicas. Y si ustedes deciden revisar el tema de mutaciones cromosómicas con la presentación que yo les di, está también correcto porque es muy sencillo, ¿de acuerdo? Mutaciones cromosómicas básicamente es nada más que conozcan qué es un isocromosoma, un cromosoma recortado, el ejemplo del cromosoma Filadelfia, que se llama translocaciones. Cuando un pedacito de un cromosoma se va a otro cromosoma se llama translocación. Cuando el cromosoma pierde sus telómeros y se forma un cromosoma circular, el anillo cromosómico. Está muy sencillo, realmente son como para que identifiquen cómo se llaman los nombres. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a revisar, si me lo permiten, entonces lo de técnicas, que creo que sea un tema como más complejo, no difícil, pero es un poquito más complejito. Y ese pues ustedes ya me dirán si quieren que nos reunamos y lo revisamos. Hasta aquí, venía entonces a... Es que sí voy a quitar. Que no lo quiero. ¿Lo puedo poner mute? Ok, entonces vamos
vamos a revisar lo que serían las técnicas. Ustedes ya revisaron en el Labster, los del Labster que estuvieron haciendo, revisaron ya PCR, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a revisar entonces las técnicas que nos han revisado. Entonces sería, ¿se acuerdan del flujo de la información genética, verdad? El DNA me genera el RNA a través de la transcripción, ¿verdad? Sí. Pero al mismo tiempo el RNA puede generar DNA por la retrotranscripción. El DNA se genera en sí mismo por la replicación y el RNA se utiliza como molde para generar una proteína. Muy bien, las técnicas que se utilizan en biología molecular y en genética para identificar mutaciones puntuales tienen que ver con el flujo de la información genética. De hecho, se generaron para estudiar este fenómeno, pero ya en la actualidad se utilizan para estudiar las enfermedades. Entonces, ¿se acuerdan que yo dije que cuando yo estudiaba el RNA o la proteína, cómo le llamaban estos tipos de estudios? ¿O cómo le llaman estos fenómenos? Expresión genética, ¿verdad? Y este sería el gen, ¿cierto? Entonces tenemos técnicas para genes y técnicas para expresión génica. Es lo primero que deben de tener en consideración. Entonces, el DNA, pues aquí encontramos el gen, ¿cierto? Y cuando hablamos de la transcripción o traducción, yo estoy hablando de la expresión génica, es algo que yo les había comentado ya, ¿se acuerdan? Ok, entonces tenemos técnicas para estudiar el DNA. La primera, una técnica que ustedes ya conocieron fue el PCR o reacción en cadena de la polimerasa. Si yo hago un paso previo, ¿vieron las modalidades de PCR? Si yo, por ejemplo, en vez de utilizar DNA para hacer PCR, utilizo RNA mensajero, ¿qué es lo que hago con el RNA mensajero? Primero hago un paso previo que se llama retrotranscripción. Y al hacer la retrotranscripción, el RNA mensajero se convierte en DNA copia. Y entonces yo empiezo a amplificar el DNA copia a través del PCR, como lo ven ustedes en el Labster, y voy a tener entonces múltiples copias, pero no de un pedazo del DNA, sino múltiples copias de ¿quién? De un mensajero. Eso se llama RT-PCR. ¿Por qué RT? Porque es la retrotranscripción más PCR. Esta es una técnica que nos ayuda a entender el RNA mensajero, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos a través de RT-PCR es estudiar al mensajero. Un ejemplo para que esto es lo más importante, es la aplicación práctica. Si ustedes tienen, por ejemplo, un tumor de cáncer, por ejemplo, cáncer de mama, entonces ustedes lo que quieren saber es que el cáncer de mamas hay medicamentos que se llaman, si no mal recuerdo, se llama tamoxifeno. El tamoxifeno lo que hace es bloquear a los estrógenos. Para las mujeres son importantes los estrógenos en su funcionamiento. Sí, ¿verdad? Porque es el que nos permite la ovulación, las características femeninas, etc. ¿Qué pasa si una mujer tiene cáncer entonces de seno y yo le doy antiestrógenos? ¿Qué le va a pasar a esa mujer? Se va a desfeminizar. ¿Qué significa eso? Bueno, va a empezar a salir algo de bigotito, ¿verdad? Porque los andrógenos van a empezar a actuar. En la grasa puede llegar a cambiar su forma en que está distribuida, ¿verdad? Se va a masculinizar. ¿Creen que para una mujer eso es agradable? No. Obviamente no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues identificar si el tumor tiene o no tiene receptores de estrógenos. Porque si el tumor no tiene receptores de estrógenos, pues no tiene caso que yo le dé un antiestrógeno, ¿sí? Entonces voy a poder dejar a esa mujer sin ese tratamiento y no generarle esos conflictos o sus problemas. Pues ¿cómo es que lo voy a hacer? Pues puede ser del tumor, puedo tomar entonces una biopsia y ahí determinar si existe o no existe el mensajero, ¿sí? Entonces lo que hago es que yo aquí en de células tumorales, pues estas células, aquí en el DNA de esta célula tumoral, voy a ver si se está produciendo el RNA mensajero del receptor de estrógenos. Y para eso voy a hacer un RT-PCR, pero lo tengo que hacer de la biopsia, ¿verdad? Y, por ejemplo, si yo quisiera detectar, en el mismo ejemplo del cáncer de mama, yo quiero detectar si esa mujer tiene mutaciones relacionadas con cáncer de mama, ¿dónde lo vería? ¿En una biopsia? Por ejemplo, un cáncer de mama familiar. Entonces, hay, en la familia hay predisposición al cáncer de mama, la tía, la abuela materna murieron de cáncer de mama. ¿Qué tengo que hacer con esa mujer? Esa mujer no tiene cáncer de mama todavía, no está diagnosticada. Para poder diagnosticar si tiene o no tiene la predisposición a cáncer de mama, ¿qué hago? Primero, ¿de dónde tomo la muestra? De cualquier célula, exactamente. ¿Por qué? Porque todas las células van a cargar la misma información genética, ¿sí? Pero si yo quiero saber si sus células de la mama producen o no producen la proteína, ¿qué tendría que hacer?
tomar una biopsia. Entonces lo primero que tenemos que tener muy en cuenta es que cuando yo voy a estudiar los genes, lo puedo hacer de cualquier célula, ¿cierto? Excepto de ovocitos y espermatozoides, porque esos sí tienen el DNA distinto, ¿se acuerdan que hay recombinación? Sí. O sea, ahí el DNA ya no es igual, pero los genes entonces lo puedo estudiar puede ser, por ejemplo, de un raspado de mucosa oral, de leucocitos de sangre periférica, ¿verdad? Que son, mientras menos invasivo es mejor. La mucosa oral es cuando nos meten, han visto en las películas, que meten un hisopo y a través de eso sacan una muestra de las células que tenemos ahí en la mucosa oral y esas son las que se estudian. También se puede tomar una muestra de sangre y a través de leucocitos. Entonces aquí yo no hago biopsias, lo que hago es un menos invasivo. Cuando yo quiero estudiar el gen, entonces utilizo el método menos invasivo, ¿de acuerdo? Sí. Sí, pero si voy a estudiar la expresión génica, ¿qué necesito? Biopsias. Forzosamente necesito biopsias, porque solamente las células específicas de ese tejido es donde se expresa, ¿sí? Entonces, si quiero estudiar el RNA o la proteína, necesito biopsias. Pero también puedo utilizar, aquí sí se requiere mucho que echen con ustedes, ¿de acuerdo? Para contestar las preguntas del examen. También puedo utilizar secreciones. ¿Por qué secreciones? Por ejemplo, si la proteína es de secreción, pues la voy a encontrar en las secreciones, ¿cierto? Por ejemplo, si quiero estudiar entonces, no sé, un factor de crecimiento que se va o una hormona proteica que se va a la sangre, pues no necesito irme hasta el tejido, ¿verdad? ¿Dónde puedo observar la proteína? En la sangre, ¿sí? Pero la sangre es una biopsia, nomás que se llama es una biopsia líquida, ¿sí? La sangre de hecho también es una biopsia, solamente que se llaman biopsias líquidas. ¿Queda claro entonces eso? Lo primerito que tenemos que tener en cuenta cuando se va a tomar entonces o vamos a hacer la toma de una muestra para un estudio, es primero cuál es la fuente que voy a utilizar. Entonces, si voy a hacer un estudio del DNA, entonces la fuente tiene que ser, para cualquier célula podría sernos de utilidad, ¿cierto? Pero si voy a hacer un estudio de expresión génica, necesito entonces una biopsia o una secreción o fluido donde se encuentre ese producto, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? Ok, entonces ya esta es la primera de las partes. Entonces, si yo quiero estudiar la expresión de un gen, haría un RT-PCR. Si quiero estudiar un gen, haría un PCR. Esa es la primera técnica. Otra técnica, que en esta no la vieron, se llama Southern-Blot. ¿Sí la vieron en el o sea, no, vimos la Western Blot. ok. Eso del Southern-Blot y Western tiene que ver, en realidad, la primera descrita fue del Southern-Blot, no tiene que ver con nada con migración electroforética, ni mucho menos, era el apellido de la persona que la describió. Entonces Southern era su apellido. Y los investigadores se quisieron ver graciosos. Y el siguiente técnica que se utilizó, se basó en eso, le llamaron Northern y a la otra Western. Pero en realidad no tiene nada que ver con migraciones, sino fue como un chiste ahí local.